La lengua. No, señorita, no. Profesor, Sí, señorita. avancemos. Bueno, avancemos en el trolley. En el trolley. ¿Cómo? ¿Y juegan al trolley ahí en la casa? A ella le gusta jugarse, me ¿Ah, hacia sí? atrás y me ¿Con- sigue con monte, vagones? sí. Hay pocas Con sillas, vagones. profesor. Sí. ¿Y usted le hace el trolley? Y ¿Qué le es hago eso? chun, y Nos igual toca le de ¿Usted pego hace cómo? el jalonazo De un eléctrico, jalonazo eléctrico. primero y arrancamos. Y arrancamos. Qué bonito. Y la niña dice, pare. Y yo le paro en ¿Le para dónde en se la para? parada. ¡No! Pues sí, porque hay paraderos. Profesor. ¿Se acuerda que el paradero decía, era colgado en una de las... Esto no puede ser. No. Sí, decía, usted para, cuando la chinita dice pare, usted para. Yo paro, claro, porque hay que cumplir las normas de tránsito. Claro, como siempre. Profesor, usted lo que tiene que hacer es no dejarse embaucar de la morronga. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sí, ¿De sí, verdad? Sí, no se deje enredar. No se deje No se enredar embaucar, como la cabra. Las tirantas. Bueno, profesor, después de estos recorderis de la Bogotá de antes, de antaño, del trolley, recuerdos. para preguntarle por las palabras del día, profesor. Bueno, ¿sí está señor, de acuerdo? hasta luego. No, para las No, palabras del profe, día. no se vaya, no, Ah, ya espere. entendí. ya. Mientras la chinita va subiéndose en el trolley eléctrico con las tirantas, le pregunto la primera palabra. Que pare. ¿Cómo le dice la chinita? Digo, pare. Pare, profesor, pare. Y yo, ¿Y usted qué? Y el arrancón, ¿cómo es? Qué Y barbaridad. ella se asusta con el digo arrancón. que eso es un totazo fuerte. pues. ¿Cómo hace la Por la chinita con el cosa. arrancón? Ay, Ay, profesor, qué sí. susto. ¿Cómo hace con el arrancón? Ay, bueno, presidente, digo, profesor. Muy amable, Ya, profesor, por la primera palabra tiene que ver. Porque el presidente de Colombia les ha quitado la prima a los congresistas 4 meses antes de elecciones, 16 milloncitos de pesos. Sí, son un poco más de 16 millones de pesos, pero Jorge, hay que hacer la claridad que esto no aplica para los congresistas que hoy No, están es para el en próximo. el ejercicio, sino Legislatura. para quienes lleguen el 20 de julio. El 20 de julio. Es decir, los que sean elegidos el 8 de marzo, ellos Tuki, entran tuki. con menos 16 Los clavaron. millones y pico, clavados. Clavaditos. Entran clavados. La primera palabra, profesor, campaña. Campaña. Pues es un conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. O sea, mandar un país en 4 para después volverlo un 8. Ay, profesor, qué buena cosa. La segunda palabra, por el embargo de los juzgados a la nueva EPS por más de 2 billones de Imagínate. pesos, 2 millones de pesos. La segunda palabra es embargo. Embargo, retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de un juez o autoridad competente. Mejor dicho, lo que está haciendo una autoridad competente por culpa de una autoridad incompetente. Ay, profesor, juego de palabras. Sí, señor. Y la tercera palabra por el Día Internacional del Abrazo, de lo que nos presentaba don Esteban para los oyentes. Sí, La señor. tercera palabra es esa. Abrazo. 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 La niña cuando chiquita veía los Teletubbies, entonces decía, abazo. Abazo, eso es abacho. Abrazo. Abrazo. El abrazo es una acción de estrechar entre los brazos. En Colombia es una palabra que rima con su antónimo, porque en la política después del abrazo viene el madrazo. Sí, Ay, así son allá en la política. Y sabe que tenemos a esta hora que enviarle un abrazo muy grande a un compañero nuestro, a nuestro querido Dieguito Garra, productor del programa, Sí, porque señor. crece la familia de Voz Popular, nacido el hijo Aplausos. de Garrita. A esta hora, Jorge Diego, el nuevo integrante hombre, de la ¿cómo le van a- familia cómo le van a hacer de Voz ese Populi. mal? No, Sí, No, señor. señor, El se niño llama ya tiene la Gael. camiseta de Santa Fe. No menos, ¿cómo le van a hacer ese Gael. daño? Peor. Hincha Se santafereño. llama Gael. Gael. Póngamele música que de pronto se despierta. Acaba de nacer Jorge Gael. No, qué horror. No, Jorge Gael Garra. No. Un remoto desde la clínica. No le mientan al El país. remotista debe Un estar remoto allá. desde la clínica. Claro que sí. ¿Un remoto desde la clínica? A esta hora la noticia es buena, Garrita, nuestro remotista, acaba de nacer nuestro bebé. Sí, señor. Ya al niño le compré un termo con tinto y un cigarrillo. No, vaya adaptando. Pero hay parqueadero para ir a verlo. ¿Hay parqueadero? Dios mío. No, ¿cómo se le ocurre? Música infantil, crece la familia de Voz Populi. Felicitaciones a nuestro Dieguito Garra. No se llama Jorge Ha Gael. ni nada de nacido eso. Jorge Gael. Gael solito. nacido. Hincha, un nuevo hincha santafereño. No le hagan ese daño. A esta hora la noticia. Gael García. Gael García. Gael claro. García. Claro. Nuestro Jorge Gael García, nuestro No, ahijado, claro. nuestro sobrino. Felicitaciones, Dieguito, estamos felices aquí en la familia Voz Populi.
musiquita infantil, porque nació Jorge Gael, nuevo santafereño. No, señor, se llama Eso suena Gael. muy, ¿no? La actualidad de las noticias está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Sigue el rollo de los pasaportes, don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, en lo que no es Voz Populi, eso no está tan resuelto, ¿no? 3 años No. y nada. Y nada, Jorge, y se acabó este gobierno y nada, por cuenta de un capricho, hay que decirlo, del presidente Petro, que quiso sacar a Thomas Gregan Sons, que es la firma que viene haciendo los pasaportes, el nuevo modelo que le ha costado la cabeza a 3 cancilleres y a un jefe de despacho presidencial, se los enumero rapidito: Sí. Álvaro Leiva, Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade, nada que supera los líos. El contralor delegado Luis Enrique Abadía García acaba de enviarle una carta de 7 páginas a la canciller Rosa Villavicencio, donde le explica en detalle, tenemos en nuestro poder la carta, ya la puede ver usted en blurradio.com y también en nuestros canales de redes sociales, una carta que, ahí la estamos viendo, Jorge, la carta, en la que le responde uno a uno un comunicado que este martes había expedido el Ministerio de Relaciones Exteriores negando que existiera algún riesgo financiero o de que eventualmente se incumpliera el contrato. Recuerde usted que aquí está involucrada en este contrato nuevo la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Una fuerte explosión se registró esta madrugada en el corregimiento del Plateado, en el departamento del Cauca, luego de que una camioneta cargada con explosivos detonara de manera anticipada mientras iba a ser utilizada en un ataque terrorista. De acuerdo con información de la Tercera División del Ejército, el vehículo habría sido preparado por la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, con el objetivo de atacar a la fuerza pública. Esta camioneta iba a ser ubicada en inmediaciones de la estación de policía del corregimiento. Sin embargo, la carga explotó antes de que lograran posicionarla exactamente en ese punto del corregimiento. Esta detonación ocurrió en un sector crítico entre un colegio y varias viviendas, lo que por supuesto generó momentos de pánico entre los habitantes. Sin embargo, por fortuna no se reportan personas heridas ni víctimas mortales pese a la magnitud de esta explosión. Las primeras verificaciones indican que el vehículo estaría cargado con cilindros y rampas, elementos comúnmente utilizados para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado contra unidades policiales o militares en la zona. Iba a ser, recordemos, ubicada justo al lado de la estación de policía del corregimiento. La camioneta explotó momentos antes de ser justamente detonada. Por fortuna no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales. La nueva EPS, la más grande del país, tiene más de 11 millones de afiliados y desde hace más de un año es controlada por el gobierno. No tiene plata para atender a los pacientes y menos para pagar las deudas. Esta EPS, la más grande de Colombia, tiene embargados más de 2.100.000 millones de pesos por parte de 3 juzgados, 2 en Yopal, 1 en Bogotá, que pone en serios aprietos a sus casi 12 millones de afiliados. No es la única causa. La crisis de la nueva EPS viene de tiempo atrás y se ha agravado, según han dicho todos los actores del sistema, luego de la intervención del gobierno. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió en Mañanas Blue al asesinato del profesor universitario en la localidad de Usme y expresó su preocupación por la falta de penas significativas a quienes cometen este tipo de delitos. La investigación la tiene el... Eduardo, los troles que usted está viendo ahora, que estamos hablando de los troles que Los puso cremita don con la bandera Esteban en pantalla, los rojos reemplazaron, esos rojos que vemos reemplazaron los primeros. Sí, Eso fue en la esos fueron segunda los generación, años 70. Exacto. Unos rojos con techo blanco. Los primeros eran más antiguos todavía, que no alcanzan a tener la foto aquí. Y los blancos, Eran los más últimos, redonditos. claro. Y los últimos fueron los más recientes. Los y que cuadrados. terminan, los cuadraditos que fueron los más recientes, que venían como de Rusia.
¿cierto? Ellos eran como Sí, eso rusos, era como de la cortina de hierro. La cortina de hierro. Sí. Que tenían la bandera del distrito y eran como Exactamente. color crema. En realidad no eran tan blancos, era como un color ahí. Los rojos que vemos reemplazaron los primeros que fueron en los años 60, 50. Deben haber Y dejado los anteriores que eran rojo y amarillo, que son los Muy colores de la lindos. capital, de la bandera de Bogotá. Los últimos ya eran blancos y la bandera de Bogotá amarilla y Sí. roja en la línea lateral. recuerdos. Hablando de los troles. Recuerdos de Bogotá. De la Bogotá que era mucho más Y era tranquila en el y tránsito. eléctrico, Sí, claro, y claro. después meter esas bucetas pucha, ahí de ya gasolina Bogotá, ya horribles que tanto daño causaron, ¿no? Ya después era la guerra del centavo, ¿acuerdas? Los Claro. 70 y eso era, por ejemplo, la 19 y eso, uy, jue madre. Eso era coger gente como fuera, digo, a montar gente como Claro. fuera. Pasajeros. Hasta ahora se comienza a respetar los paraderos, eso es verdad. Paraderos, antes Ahí no. antes Y con eso. esa guerra del centavo no se respetaban No, paraderos. nada, uno montaba andando de en bus. cualquier sitio. Sí. Nos dice el matador Carlos Barragán, la faraona y el pescadilla. El pescadilla, el esposo. pescadilla, nos dice Claro. Carlos Barragán también, oyente. A esta hora, donde vamos a hablar también con nuestros oyentes de los troles y los recuerdos. ¿A qué le ponemos la lupa esta semana, señor don Pedro Viveros? Jorge, yo creo que hay algo muy, muy importante que pues yo quisiera contribuir con la democracia y es hacer pedagogía Sí, qué bueno. sobre la consulta interpartidista. Porque decía el registrador que en esta oportunidad usted no va a tener que pedir el tarjetón para votar la consulta, No. sino que los jurados se le entregan. ¿Y en qué consiste la pedagogía? Hombre, ojalá que no se anulen los votos y que las personas no terminen marcando doble consulta. Porque si marcan o dos candidatos en una consulta o los dos tarjetones, Anulan. el tarjetón donde están las dos consultas y las marcan, pues se Sí. anula el voto. Entonces hay que recordar, y yo quisiera que en eso pusiéramos la lupa a todos, que el 8 de marzo, además de las elecciones de candidatos al Congreso de la República, le van a entregar a las personas un tarjetón con dos consultas, hasta ahora, porque puede ser una Puede ser tercera. la tercera, decía ayer Silvia, la de Exacto. Claudia López, sí. Sí. Pero hasta este momento hay dos, digamos, más claras. Y que las personas voten una, o sea, por un candidato de una de las consultas. Ojo las que dos, no porque se lo anula el van voto. a ofrecer los jurados, como Exacto. decíamos ayer. Se lo entrega. Usted tiene que pedir el No, tarjetón. no, no. ¿De cuál se lo consulta entregan. quiere? No. Claro, no. No, no, no. No, pero usted no. No, no, no. Pero a ver, Usted uno le- solo a de todas las A consultas. usted le Hay uno de todas entregan, las pero usted no consultas y lo, entonces usted se no lo lo puede entrega. ofrecer. Hola, ¿a usted le gustaría? No, 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 Usted ellos no pide dicen el nada. de las consultas, por favor. Y se Exacto, lo entregan. uno lo pide. El de las consultas y Usted vienen tiene que todas las pedir. consultas. Usted tiene que pedir ese tarjetón. No se lo deben ofrecer, Pedro. Porque ¿y si no- no y los no puede jurados haber una entrarían campaña en para un, eso? entrarían en Pues, y usted le entregan y usted no quiere que hace. Es como Ah, en la pues vida. dice que A usted no Dice se lo que- ofrece. ojo con usted el lo tema. pide. Sí, Yo tengo exacto. entendido. Sí. Yo tengo entendido, sí, que hay que diferente es pedir. que se lo entregan. Ah, bueno. Y uno no tiene que pedir el tarjetón, sino que se lo entregan. Pero Sí. No se lo pueden ofrecer. Hola, ¿usted quiere marcar lo de la consulta por...? No, no. Cuidado con el tema. Pero es que Cuidado, una cosa es cuidado. que los jueces de mesa ejerzan o induzcan Sí, a que al usted vote eso. votante No. o a la persona a votar por X, Y o Z. Eso es una cosa. Que el voto es voluntario. Pero por eso se lo entregan, porque no le están diciendo. se lo va a entregan ser un enredo exactamente. igual. Y Por se lo eso- entregan entre otras cosas porque la gente normalmente está desinformada, Sí, Exacto. por no eso. sabe que hay Mejor dicho, usted le van a consultas. entregar solamente el de la consulta. No, Mire, le van No. le A entregan usted le entregan el Senado, Por hecho. Cámara Aparte de Senado y Representantes. Cámara. Le Y entregan el entregan Senado. la Pero consulta. usted puede decir el de la Cámara. Yo no quiero el de la Cámara. Pues no, Por tampoco. favor, quiero solo puede. Senado. Usted quiere solo, o solo la consulta. ¿O solo consulta? Sí, eso sí ya es decisión Pero suya, ellos pero le usted le entregan entregan los los tres. Entonces devuelve usted el que no los quiere votar, tarjetones el de que Senado y no quiere Cámara. Pero Jorge, este es un país muy desorganizado, porque uno lo ha visto. Por eso insisto en la. Hay gente que llega a decir, oiga, ¿por cuál voto? ¿Qué pacto qué? ¿O verde qué? La gente no sabe a última hora por quién votar para Senado. Ni... Por eso hay que Hay saber. que aclarar mucho, como dice don Pedro, y tenemos que hacer pedagogía en este tema. ¿Qué tiene que hacer el votante? ¿A dónde tiene que llegar? ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué le entregan y qué quiere hacer? Es que las quejas de las consultas anteriores Sí, es era fácil. que un miembro de mesa le decía, usted quiere, vote por este, le pasaba el tarjetón y como eran Sí, pero eso era... diferentes consultas, en esta solamente va a estar en un tarjetón las consultas en juego y que los votantes solo Claro. voten en una de ellas por un candidato para que no se les anule el voto. La solución es Tarcisio Maya. No empiece. No empiece. No hay consulta. ¿Usted ya tiene número? No hay confusiones. Pues cremallera, ¿o cómo El es? 4. ¿Qué? ¿Cómo? Nos va a poner ¿Usted poner tiene este lista de país en cremallera? cuatro.
¿Usted es cremallera o...? Tengo esta bragueta así. No, pero ¿por qué tiene que...? ¿Pero Oiga, por qué? no, a ver. No, porque puede servir la lista bragueta para decir, vote por este. No es bragueta, cremallera. Vamos a aclarar muy bien con nuestros periodistas que cubren registraduría. Si piden el tarjetón, le entregan el tarjetón. ¿Y cómo va a hacer eso? Tenemos Jorge, que hacer mire, es que pedagogía. pasa una situación. Necesitamos que... ¿Quién es el que cubre registraduría aquí? No, Andrés Carmona, Andrés que está Carmona, ahí, no que sé está si allí. nos está Ahorita oyendo, nos tiene pero que decir exactamente, Pues llámese porque hay a gente que se puede preguntarle. quejar que le pasen el del tarjetón de consulta si no quiere votar. Lo devuelven. Puede haber. Eso va a ser puede un haber, despegue. eso pero usted tiene lo que puede ser devolver. complicado. Lo que pasa, Jorge Alfredo, ojo es que con el para tema. evitarse esos dolores de cabeza, por eso la registraduría ha decidido que todas las consultas van en un mismo tarjetón. Que fue una gran ¿Qué idea. pasaba o qué pasó 18 hace tarjetones. 4 años? Que había... no sé sí. si la memoria me falla, 3 o 4 consultas. Y nadie. Y entonces usted veía las torrecitas, resma, sí, las sí. resmas de papeles de una consulta, de la otra, la otra. Horrible. La de la izquierda, la Centro Esperanza era Y la otra. gente se quejaba. Y entonces usted tenía que escoger una de ¿Y uno esas. ese Pero la tarjetón gente no se se puede confundía marcar porque por usted todas no las sabía. consultas? No, Anula señor. el voto. Ve, Eso es lo ve. que quiero Ahí decir. anula el voto. Si no. usted vota por las dos, se anula el No, voto. ¿Y si antes le dan 2, vota por las 2? No, No, pero, o sea, es que es antes muy no le daban 2. complicado. Usted tenía que llegar y decir, por eso. deme Deme el tarjetón de la consulta Venga, del consultamos centro. al que sabe, señor Perfecto, Carmona, usted buenísimo. que es el Después editor están diciendo político. que Pero lo Venga, saco acá de la cajita, Venga, está acá, lo Carmona. tengo acá en una caja. Carmona, Venga, acá estamos sacamos haciendo acá. recomendaciones de pedagogía De la electoral urna. aquí. Me sacaron del escaparate. De la urna. De lo Lo tenemos quería en la una gente. urna. Acababa de llegar de una cita con el profesor. Estábamos. ¿Con el profesor? Sí, estábamos. Él me estaba explicando Lo la del trolley. historia de la selección. De la selección. Entonces, es muy importante. Carmona, está hablando Dígame, Jorge don Alfredo. Pedro Viveros sobre la pedagogía electoral y lo Sí, que va a señor. pasar en marzo cuando sean las consultas y las elecciones para Congreso. Hay 3 tarjetones, Senado, Cámara y uno de consultas, como nos contaba Silvia. Correcto. Se lo entregan, lo pide, lo marco, no lo marco, si me lo entregan, si me lo ofrecen, no se lo ofrezco. Entonces, vamos a explicar la novedad. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, cuando se convocaba a consultas presidenciales, por ejemplo, en el mes de marzo, se presentaban 3 tarjetones, 2, 3 tarjetones dependiendo de la consulta. Por ejemplo, en el año 2018 estuvo la consulta entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y estuvo la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Entonces, el ciudadano asistía al puesto de votación. Por ley le tienen que entregar los tarjetones de Senado y de Cámara. Eso se entrega por ley. Y habitualmente lo que hacían era preguntarle al ciudadano si quería votar por alguna consulta y por cuál consulta. Eso también a qué llevó. A que antes se imprimían menos tarjetones. Y en el caso, por ejemplo, del 2018, se terminaron imprimiendo tarjetones en fotocopias. Porque Hágame se el acabaron favor. los tarjetones en Hágame el algunas favor. mesas de votación. Eso ahora cambia. Entonces, ahora va a haber un único tarjetón. Un único tarjetón. Con Buena idea, como dice las Esteban. 2 Sí, claro. o 3 consultas. Las 2 o 3 consultas. Y ojo, el tarjetón se tiene que entregar. Esa tiene es que la entregar. novedad. No lo puede el pedir. jurado de votación tendrá que entregar dicho tarjetón a los ciudadanos, a los votantes. ¿Por qué? Porque esto es resultado de una decisión judicial del año 2018 que pedía, por ejemplo, que hubiera un único tarjetón, ya que se violaba el secreto del voto. Claro. Uno de los principios Claro, se claves enteraba del uno por quién ciudadano. votaba la gente. Exacto. ¿Por cuál consulta? ¿Por cuál consulta? O sea, Por lo ¿cuál menos era su saber por orientación cuál política? consulta. Claro. Entonces, eso identificaba la orientación política del Y ciudadano. solo puede pagar lo que marcar, como le preguntaba ahora a Pedro, por una sola de las consultas. Entonces, aquí viene el detalle y tal vez la preocupación incluso del presidente del Consejo Nacional Electoral. O sea, es una preocupación personal que nos manifestaba ayer. Y es, el ciudadano al recibir un tarjetón, hace mucho no recibía un tarjetón con varias opciones. Sí. Normalmente cuando se recibe el tarjetón de Senado, hay votación por circunscripción nacional y circunscripción indígena. En ese caso hay 2 tarjetones. El Senado Nacional y la circunscripción indígena. Va a tocar hacer un cuadrito. a mí me parece que no está tan difícil, que escriban grande arriba, marque una sola opción, Esteban, listo. La pedagogía que se tiene que hacer es que el ciudadano, cuando reciba el tarjetón de la consulta, vote una sola opción, un solo candidato. Que le quede claro que si Pero, escribe más Esteban, si tacha estamos más de 2X hablando se lo tira. Exacto. Listo. Pero ojo, ¿Qué embarrador? ojo, hay ¿Qué embarrador lo que va a ciudadanos, pasar? hay ¿Qué ciudadanos, embarrador lo estamos que va a pasar? hablando No, eso de sale bien. adultos, No está fácil. adultos No mayores está fácil. que Eso sale bien. requieren- A ver, sí, va a ser las Esteban, cifras. mire, Pero el de un lado. problema No, de muchas acuerdo. veces, el problema en el marco electoral
es la confusión de los votantes, y se lo voy a decir que ya pasó, ya pasó, y pasó en el año 2010, creo que en ese momento el registrador era Juan Carlos Galindo o Carlos Ariel Sánchez, y el tarjetón de Senado fue un único tarjetón, que era la sábana, y metían las dos circunscripciones, Senado Nacional y circunscripción indígena, y el ciudadano, y muchos votos fueron nulos, hasta el 20 de julio. El Consejo Electoral y el Consejo de Estado estaban resolviendo problemas por el tarjetón, por cómo se marcó el tarjetón. Entonces el reto ahora es una sola consulta, puede votar, y en el gran tarjetón solo puede marcar una opción. A ver, pero entonces hay que facilitarle la vida a la gente. Eso es lo importante. Lo fácil o lo que va a pasar es lo siguiente: cuando usted llegue el 8 de marzo a su mesa de votación, la habitual, la de siempre, salvo que la haya cambiado, a usted le van a dar 3 tarjetones. Correcto. Salvo que, bueno, eso hay, digamos, hay unos temas adicionales, las circunscripciones indígenas, el tema de... No, va a recibir 3 tarjetones. Pero son 3. Son 3. 3 hojas. 3 hojas le dan le van 3 hojas. La sábana, que es Senado Nacional. En una vota por el Senado. Sí. Usted decide, tiene que informarse bien porque tiene que saber si el partido al que usted es afín tiene lista cerrada o tiene lista abierta, si tiene que votar por el nombre o solo por el partido. Correcto. Entonces, eso es con infórmese, numerito, ¿no? exacto. Si va a tachar numerito. Si va a tachar numerito o va a tachar el logo del partido. Pues esa es la diferencia entre una lista cerrada y una lista abierta. Sí. Entonces, a usted le gusta Pepito Pérez del partido X del y ese va Partido en Nacional. lista abierta. Entonces le toca memorizarse cuál es el número de Pepito Exacto, Pérez. eso El número 100. Tengan claro Entonces usted eso. llega y busca el número 100 del Tarcisio Maya. partido X y vota. Solucionado el tema de Senado. Para Cámara de Representantes, misma operación. El tercer tarjetón, usted va a encontrar 3 o 2 opciones. Todavía no sabemos. Ese es el más sencillo, en realidad. En realidad es sencillo, porque son menos nombres, son menos números, es menos todo. Entonces, en ese tercer tarjetón, usted va a tener o 2 consultas o 3, dependiendo de lo que pase. Primera consulta, entonces la de la derecha. Entonces ahí va a encontrar a David Luna, a Vicky Dávila, a Juan Carlos Pinzón, a Juan Manuel Galán, a todo ese grupo. Claro. Y usted, si ese es, o alguno de esos candidatos son los que le gustan y es la que le interesa, usted vota por alguno de esos. ¿Qué pasa, Tarcisio? No, Pero sí, no, Tarsi, pero espera. Espere que le faltan 20 minutos y la izquierda, la izquierda es exactamente lo mismo. Entonces usted encuentra a Iván Cepeda, a Camilo Romero, a Roy Barreras, bien complejo etcétera. que lo hacen ahora, no. Y si a usted le gusta la izquierda, quiere votar por uno de esos candidatos, pues simplemente tacha la cara de ese candidato. Pues es tan Un fácil. solo candidato en el tarjetón. Un solo candidato en el Solo una tarjetón. X. Pero vea, tiene una misión entre compleja y tal vez sencilla a la vez, la registraduría, que es tan creativa últimamente con su contenido digital, porque están haciendo un contenido digital muy creativo en sus redes sociales, y es hacerle entender esto, que puede sonar complejo, de una forma muy sencilla a través de las redes a la gente. No es tan complejo cuando usted está viendo 2 candidatos que son diametralmente distantes en cuanto a sus ideologías. Si usted tiene una opción que es Iván Cepeda y por el otro lado tiene una opción que es Vicky Dávila, pues sería absurdo que vote por los dos. Tarcisio, ¿qué iba a decir? Es tan fácil que llevamos 38 minutos. 38 minutos lleva Silvia explicando. Es una cosa muy fácil. Vamos a hacer unos programas especiales de 2 horas cada uno. No le digamos a la gente que es difícil, porque la gente se mete en la cabeza que es complejo. Por eso es que es complejísimo. Y le da pereza ir. Hagámoslo fácil, hagámoslo sencillo. ¿Saben por qué se vuelve complejo? Porque es que también pasa que el ciudadano, al recibir el tarjetón, claro, puede preferir un candidato de una consulta, pero también puede pensar, y si marco al otro candidato de la otra consulta para afectar al otro. No, mijito, no, tiene que marcar una sola vez. Pero eso es pedagogía, Silvia, y esa es la tarea que viene de aquí al 8 de marzo. Insistir en la pedagogía. Usted recibe su tarjetón de la consulta, un solo candidato, a ver, don Álvaro, sola X. Don Álvaro, ¿quiere decir algo? Yo creo que no debemos seguir como la reina que decía que Confucio el que fue el que es muy sencillo. Y si se deja sencillo, la gente no se confunde. Claro. En materia de... La gente va a poder votar por Senado, por Cámara, y le van a entregar un tarjetón de consultas interpartidistas. En ese tarjetón van a estar todas. Solo debe votar por el candidato que quiera en la consulta que quiera. Como en todo tarjetón, se debe votar por un solo candidato. Punto.
Sí. Ya. Hay que decir Solamente más. tiene que tachar una cara, no es más. ¿Alguna duda? O es que cuando usted vota la ¿Alguna presidencia, duda? entonces tacha 3 caras. No, La tacha circunscripción de la una. otra, del No, tarjetón de que yo me ofrezca. Hay que llevar lapicero de color o algo. Ay, ay, ay. No, ¿sabes qué, Jorge? Una cosita. Lleve la cédula nomás. Carmona, muy bien, pero a la maleta, venga. Muchas gracias, Carmona, por las aclaraciones. 5 de la tarde, 24 Jorge, pero minutos. mire, aquí Haremos nos pedagogía preguntan. electoral mucha para que la gente Aquí hay entienda. una pregunta no importante. es tan fácil como lo quieren hacer ver. Mire, aquí preguntan. Unas sábanas Pero de unos sí tarjetones, puedo una votar cosa. para afectar, no me anulan. O sí, claro que lo anulan. Claro que lo anulan. Usted no puede votar para afectar a nadie. Usted lo que tiene que hacer es votar para No que su respondan, candidato no respondan, termine siendo no el que respondan llegue a en la obvio carrera que de la gente no presidencia. sabe. ¿Por qué responden a la gente en obvio? No respondan en obvio, la gente no Mire, sabe. yo solo no les es digo tan una fácil. cosa. Mi mamá, No, llévense esto, mi mamá es llévense una esto a mujer toda la- muy ilustrada. Por eso. Pero ella todas las elecciones Es una confusión. Sí, todas no las quiero votar me por pide ninguna que le consulta. enseñe como si ¿Cómo? fuera una niña chiquita el cómo votar. Esto es un ejercicio de Mire, pedagogía eso es. permanente. Aquí nos, Eso es, pero no es, a ver. Y estandarizar. La gente nos está preguntando a través de YouTube, entonces aquí dicen, y si no quiero votar por ninguna consulta, no vota. No vote ya ya. está, El tarjetón en blanco. no vota. Métalo en blanco, no tache nada. O listo. lo devuelve. Lo Dice, muchas devuelve, gracias, no quiere, quiero sí. votar por ninguna consulta y no pasa nada. ¿Qué pasa si lo devuelven blanco? No hay ningún problema. ¿Qué no pasa pasa si nada, marca ¿no? 2? Se anula. Si Se marca anula. dos, se anula. ¿Qué pasa si rompe el tarjetón? Se anula. Se anula. Se anula. ¿Qué pasa si marca 2 candidatos en cada? En cada consulta se Se anula. anula. Se ¿Qué anula. pasa si solo marca Senado y no pasa Cámara? No pasa pasa No nada. pasa nada. ¿Qué pasa si no marca ninguno de los 3? No pasa No nada. pasa nada. ¿Qué Usted pasa si puede no va? recibir el tarjetón y no marcarlo y eso sí se cuenta como voto no marcado. No pasa nada, no pasa Carmona, con la venia de don Ricardo Espina vamos a hacer unas pildoritas nos acabamos de dar cuenta aquí y la gente está preguntando que no es tan fácil, como lo pensamos más y que hay que hacer una importante. pedagogía electoral. Que Es lo pongo que se más haga Carmona importante. caminando encima de una hojita. Discúlpeme, la gente Les tiene que vamos a entender mostrar que es un año electoral donde se elige Congreso, donde se elige consultas, donde hay primera vuelta, segunda vuelta. Lo que pasa es que estas son las elecciones tal vez más confusas por la cantidad de decisiones que usted toma. Cuando va a la primera vuelta presidencial, pues tiene un número reducido de Y un solo candidatos, tarjetón. usted ya sabe, y es un solo tarjetón. Las legislativas no, porque congresistas hay cualquier cantidad de candidatos y representantes a la Cámara, pues triplíquelos. Porque son muchos más Pues, los candidatos a la hablamos Cámara. de 3.000 candidatos al Exactamente. Congreso. Por eso son más complejas, pero la idea es que la gente entienda que tiene que votar por uno al Senado, por uno a la Cámara y ¿Qué por pasa? uno a la consulta. ¿Qué pasa, si Tarcisio? quiere. ¿Qué dijo Tarcisio? Silvi, ya, mi amor. Silvi, se necesita. Hombre, pero esa Silvia, es Silvia, yo de verdad con todo el respeto, hay que hacer una pedagogía electoral muy especial. Aquí. Claro, aquí. Es Vamos a traer complejo, es los complejo. tarjetones. Parecería fácil decirlo. No, Nosotros, es Pero, complejo, Jorge, hay que estás explicarlo. promoviendo el uso de azulinógeno y no me ¿Qué dijo parece. ministro de Salud? Alucinógenos. Hay que hacer unas pastillitas. ¿Qué dijo ministro de Salud? Meter para poderle explicar a la gente. Ay, Están Dios, diciendo se que la metió el bendita otro. reforma a la salud no funciona y aquí están hablando de consultas, de píldoras y después dicen que nosotros no estamos promoviendo la bendita la reforma a la salud. Así que si usted va a votar, pues llore, porque el que no llora no mama. ¿Qué le pasa? Bueno, don Álvaro, ¿a qué le pone una lupa, don Álvaro? Al discurso del primer ministro de Canadá ayer en Davos, en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen muchos presidentes y líderes económicos. Fue muy importante el discurso porque por primera vez se enfrentó lo que está viviendo los países aliados de Estados Unidos de una manera muy clara. La mayoría o guardaba silencio o se lamentaba que estuviera rompiéndose el orden anterior, y Carney fue muy claro diciendo que estamos en medio de una ruptura, no de una transición, que el viejo orden no va a volver, que no deberíamos lamentarlo porque la nostalgia no es una estrategia. Dijo que las grandes potencias han empezado a usar la integración económica como un arma, aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción. Y sobre la ilusión del beneficio mutuo, dice que no se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración, cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Lo que está diciendo es que las potencias están usando la integración económica para subordinar a los países menos poderosos. Y
dice que Canadá como potencia media llama a otras a actuar juntas. Cita que el poder de los que no tienen poder de un ex presidente de Hungría, y sobre Estados Unidos dice que ya no está dispuesto a sostener el sistema que creó y ahora utiliza su poder económico para imponer su voluntad. Trump le contestó hoy en términos muy agresivos, porque lo que está diciendo el primer ministro de Canadá es: dejemos de lamentarnos, esto ya se fue así, hay una ruptura gigantesca del orden internacional, solo nos queda enfrentarlo, los intermedios podemos unirnos y vamos a tener el poder moral para no dejarnos arrodillar, vamos a crear nuevas integraciones, nuevas alianzas. En el fondo es un desafío a Estados Unidos diciéndole, bueno, vamos a aceptar esta nueva realidad, no nos vamos a arrodillar y pues no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Silvia. No más explicaciones. No, ya explicó lo suficiente. Silvia, ¿a qué? Al contrario, más explicaciones, claro. Vamos a hacer pedagogía electoral. Pildoritas que la gente sepa. Claro, con Carmona. Jorge, no entendí, ¿me podrían volver a...? Es que allá voy. Usted no entendió. Exactamente, es que no es fácil entenderlo así como suena. ¿A qué hay que poner la lupa, Silvia? Jorge Alfredo, el reclutamiento de menores, que cada vez queda más en evidencia, la violencia de este país, a eso sin duda hay que ponerle la lupa. Y se lo digo porque el Medicina Legal, después de lo ocurrido el fin de semana en Guaviare, en el retorno específicamente, 26 muertos tras enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Márquez y alias Calarcá, pues de esos 26 muertos, por lo menos hay confirmados cuerpos de 4 menores de edad, niños que terminan siendo víctimas del reclutamiento forzado y que terminan también siendo víctimas de la guerra. Así que a esto hay que ponerle la lupa. Los niños en Colombia deberían poder estar estudiando, poder estar jugando y no alzados en armas, empuñando armas para matar a otros. A ese tema sí que hay que ponerle la lupa. Pues ante tanto tema que hay que ponerle a la lupa, aquí llega el tango de la gente James Bond. ¿Tango? Claro, el tango. El tango de Bond. Ay, qué bien. Eso que iba a decir el tango de Bond. No, el tango. Este es el tango dedicado al agente apuesto, inteligente, llamado James Bond. Y en nuestra tierra hay mucho arrabalero que también lleva por dentro el tango de Bond. Por eso hoy, con tanto chicharrón, que vive nuestra hermosa nación, canta conmigo si te identificas con este famoso tango de Bond. Si crees que el tal Maduro con Trump tiene un buen futuro, tango de Bond. Si pensás que don Gustavo ya no nos va a dar más clavo, tango de Bond. Si en un 23% ves un país en aumento, tango de Bond. Si ves todo mejorar con el brinco del jaguar, tango de Bond. Si entre los candidatos ves prudencia y buenos tratos, tango de Bond. Y si seguís antojado de un cambio que está estancado, tango de Bond. Si al corrupto que busca cualquier conducto para sacar su porción le brindas siempre el apoyo, después te dirá sin rollo: vos, tango de Bond.
Hechos y fuentes es Voz Populi. La actualidad de las noticias está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Sigue el rollo de los pasaportes, don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, en lo que no es Voz Populi, eso no está tan resuelto, ¿no? 3 años y nada. Y nada, Jorge, y se acabó este gobierno y nada, por cuenta de un capricho, hay que decirlo, del presidente Petro, que quiso sacar a Thomas Gregan Sons, que es la firma que viene haciendo los pasaportes, el nuevo modelo que le ha costado la cabeza a 3 cancilleres y a un jefe de despacho presidencial, se los enumero rapidito: sí. Álvaro Leiva, Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade, nada que supera los líos. El contralor delegado Luis Enrique Abadía García acaba de enviarle una carta de 7 páginas a la canciller Rosa Villavicencio, donde le explica en detalle, tenemos en nuestro poder la carta, ya la puede ver usted en blurradio.com y también en nuestros canales de redes sociales, una carta que, ahí la estamos viendo, Jorge, la carta, en la que le responde uno a uno un comunicado que este martes había expedido el Ministerio de Relaciones Exteriores negando que existiera algún riesgo financiero o de que eventualmente se incumpliera el contrato. Recuerde usted que aquí está involucrada en este contrato nuevo la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola mi gente, les habla Cheito, sí, volví a Blog Deportivo y aquí estoy de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio. No te lo pierdas en nuestro canal de YouTube. Lo mejor del humor de Voz Populi lo encuentra aquí en Blue Radio. Y el presidente Trump también habló de Venezuela en las últimas horas y dijo que le gustaría que María Corina Machado se involucrara más en el país, después de la cita que tuvo con ella. Va a anunciarse también el encuentro que va a tener la presidenta interina de Venezuela en Washington y antes del encuentro que tendrá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Habló el presidente Trump y le gustaría que María Corina se involucrara en Venezuela. Si dice eso, entonces a la señora María Corina le estarían saliendo bien las cosas y la estaría teniendo en cuenta el presidente de los Estados Unidos para el futuro, seguramente próximo, de Venezuela. Tengo en la línea, Jorge Alfredo, a nuestra María Corina de Voz Populi. Ah, sí. Sí, claro, con el doctor Edmundo además, que pues ustedes saben que él fue electo presidente y él habla bastante cada vez que lo deja, doña María Corina, claro. Los tenemos en la línea. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo están? Pero no me saludes solo a mí. También saluda al hombre de las ideas, a mi asesor y consejero, Edmundo, que me acompaña en estos momentos. Buenas tardes, doctor Edmundo, presidente, ¿cómo le ha ido? Bueno, para mí de mucho agrado. Mejor mándale un WhatsApp y saluda. No, pero... Gracias. Bueno, es que no le voy a hablar mucho. Claro, María Corina, ¿qué opina de este espaldarazo del presidente Trump en Davos? Mi monito hermoso sabe que la solución verdadera para la transición de mi patria y entiende que si le entregué el Nobel, pues de ahí para allá le puedo entregar lo que sea. ¿O qué crees, Edmundo? Bueno, yo no le entregaría una... Dice Edmundo que también le entregaría lo que fuera. Ah, claro. Sí, quedó claro. Suscríbete. 5 de la tarde, 37 minutos, noticias a esta hora. Noticias que tienen que ver con la información que Ecuador estaría pensando en tomar decisiones y ha anunciado decisiones frente a Colombia porque dice que no hay colaboración, Silvia. El anuncio lo hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Está justamente en Suiza, en el Foro Económico Mundial, y anunció arancel del 30%. ¿Por qué? Porque cuestiona la falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contra las disidencias que delinquen en la frontera entre ambos países y contra la minería ilegal. Pues, Jorge Alfredo, esto ha despertado una serie de reacciones, específicamente desde el Ministerio de Defensa, incluso algunas direcciones como de la policía, por ejemplo, y del ejército, en donde dicen que las operaciones entre ambos países se mantienen, que ha habido resultados y que han compartido información de inteligencia con las Fuerzas Armadas de Ecuador para poder combatir todo este fenómeno relacionado con criminalidad, narcotráfico y, como le decía, minería ilegal. Los detalles, Felipe García.
Las fuerzas militares también se pronunciaron luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de aranceles como una tasa de seguridad del 30% a las importaciones desde Colombia a Ecuador desde el próximo 1 de febrero. Las fuerzas militares respondieron con cifras contundentes e indicaron que mantienen una ofensiva sostenida en la frontera con ese país, protegiendo la soberanía, la vida de la población y así debilitando de manera contundente a los grupos armados y organizados y las economías ilícitas. Todo esto luego de que el presidente de Ecuador dijera que no había cooperación alguna por parte de Colombia para la lucha contra los criminales atados al narcotráfico en la frontera. Esto le dijo el presidente Noboa al Tiempo. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Entre los resultados operacionales en los últimos años, las fuerzas militares mencionaron 2.899 capturas y 255 sometimientos a la justicia de diferentes grupos criminales, como las disidencias de las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia. También la recuperación de 136 menores de edad, más de 2.000 armas y 15.000 artefactos explosivos incautados y más de 209 toneladas de cocaína también incautadas a los grupos criminales. En lo que respecta a contundencia operacional, las fuerzas militares de Colombia también resaltaron 196 combates, 2.011 depósitos ilegales ubicados y también 988 artefactos explosivos neutralizados. Todo esto luego del anuncio de Ecuador de la imposición de aranceles a través de esa tasa de seguridad del 30% las importaciones de Colombia hacia Ecuador. Hay diferentes reacciones, entre ellas la Cámara Ecuatoriano-Colombiana, también la ANDI. Jorge Alfredo, ya en segundos vamos a ampliar esta información en nuestro tema central, pero los candidatos a la presidencia también han reaccionado. Le piden al presidente Daniel Noboa revisar la decisión, priorizar la diplomacia, pero también el impacto económico que esto puede generarle a ambos países. Mateo Piñeros. Para el gobierno ecuatoriano, Colombia no ha tomado las decisiones y acciones necesarias para enfrentar el crimen y el narcotráfico en la frontera. Por eso han decidido imponer un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. El exministro del Interior y candidato presidencial Daniel Palacios le pidió al presidente Noboa de Ecuador reconsiderar esta decisión. Quiero solicitarle al presidente Noboa y a su gobierno que reconsidere o suspenda el incremento arancelario para Colombia. Si bien esto sale de la frustración del gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador. Por su parte, el candidato Roy Barreras asegura que con esta medida se puede incrementar el contrabando, afectando a los dos países. El presidente Noboa del Ecuador decidió manejar las relaciones internacionales por Twitter, estableciendo una medida unilateral que además golpea al sur del país, debilita las relaciones internacionales, fomenta el contrabando y yo espero que revise. Cuando las relaciones internacionales no se manejan con seriedad por canales diplomáticos formales y de manera estratégica, los dos países sufren. La candidata Vicky Dávila también le respondió a Noboa y dijo que la medida afectaba a todos los colombianos. Agregó: le pido que tan pronto ganemos las elecciones, nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Los aranceles que usted ha impuesto, por más razón que tenga, dañan mercados, empresas y empresarios y perdemos los colombianos y ecuatorianos. Señor Mateo, gracias. 5:43. Usted estuvo en la frontera, en la otra, con Venezuela, sí, trabajando con la crisis venezolana. Y hay gente que nos escucha desde allá para que le envíe usted su saludo. Pues mire, Jorge Alfredo, que después del 3 de enero, día en el que Estados Unidos saca de Venezuela a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, el gobierno del presidente Gustavo Petro pues armó todo un operativo previendo la posibilidad de un éxodo masivo de venezolanos. Por eso estuvimos en cubrimiento especial allí en la frontera. Quien estaba a cargo de toda la seguridad, porque acuérdese que el ministro de Defensa habló del despliegue de miles de hombres en esos más de 2.000 kilómetros que compartimos Colombia con Venezuela, era el coronel Jonathan Arcos, comandante de Grupo Caballería Mediana número 5, general Hermógenes Maza. Era el encargado de todos los operativos de seguridad allí en la zona de frontera, y entonces un día entrevistándolo nos enteramos que es fan de Voz Populi. Ajá. Sí, señor.
oye Voz Populi juiciosamente, se entera de las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo. No, Tarsi, acuérdese que los militares no votan en Colombia. No, yo puedo hacer que sí. No, Tarsi, pero mándale, Silvia, mándale saludos al coronel Arcos. Mejor este coronel que el otro señor, ¿te acuerdas que hace un tiempo un guerrillero por allá saludó a Tarcisio, un señor, no, eso sí. bandido? Tarsi, nos tenemos que estar del lado de la ley. No, porque yo estoy en el medio. No. Pero Tarsi, yo ambos lados de la balanza. No, del lado de la ley. Yo me muevo entre los dos mundos. Un señor Santrich, ese era el que lo saludó. Entonces me parece que el sello de Tarcisio. Este coronel que el tal Santrich es. El coronel Arcos. Al coronel Jonathan Arcos, comandante Grupo Caballería Mediana número 5, general Hermógenes Maza. Y no solamente por escucharnos, y no por la labor que desempeñan. Sabemos que para ustedes nuestra voz, aquí Voz Populi, es un momento de esparcimiento y de información, así que gracias por escucharnos. ¡Firme! Y vota por el 4. Que no. Oiga, los militares, la fuerza pública no vota en Colombia. No, los amigos de él no, los amigos de Santi, no. Un abrazo gigante al coronel Jonathan Arcos, que es fan de Voz Populi, pero que además hace ese trabajo muy difícil de proteger la vida de millones de colombianos. Aprovechar este momento que Silvia me emociona mucho. No, ¿Qué pasa, Tarsi? ¿Era un saludo? Para que escuchen este saludo. Oigan. A ver, saludo. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Los dioses. Eso es inteligencia. J1. Jorge Alfredo. No, ¿qué es eso? J1 Music. ¿Qué le pasa? Publicidad política pagada. No, eso. ¿Pero qué es eso? Esto tan terrible, uno hablando de democracia de este tipo. No. Gracias, J1. Gracias, J1. Saludos a nuestros oyentes. Hay fuego amigo otra vez en el gobierno, ¿no? Pues bueno, es que no deja de haber. La noticia sería que no hubiera. Pero sí, crecen las diferencias entre el Ministerio de Justicia y el de Defensa por las denuncias de posibles interceptaciones con el polémico software Pegasus. Mientras el Ministerio de Defensa insiste en que el informe es falso y que nunca salió de la cartera, el ministro Hidárraga insiste en que tiene certezas sobre el uso irregular de este sistema e incluso está denunciando que hay una conspiración en su contra y en contra del gobierno. Alejandro Muñoz, el ministro Hidárraga, el ministro encargado de Justicia, estuvo en Cali y ¿qué fue lo que dijo? Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad en Cali, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, se refirió sobre el caso de Pegasus. Indicó que en este momento están a la espera de un informe detallado de la policía de las investigaciones, además de señalar que detrás de las interceptaciones a altos funcionarios del gobierno hay conspiración política desde algunos sectores para desprestigiarlos e incluso con contexto electoral. Señor director de la Policía Nacional, de manera pronta por solicitud del señor presidente de la República va a dar un informe pormenorizado. Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esa discusión. Aquí el problema no es Andrés Hidárraga, el ministro de Justicia. Aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio. Asimismo detalló que en su caso el micrófono de su celular fue activado de manera remota en 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales, con la extracción de más de 2.3 gigas de información sensible, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel del gobierno nacional. Alejandro, gracias. Bueno, ¿usted tiene boletas para el Mundial, señor Don Pedro? No, señor, no tengo. Tengo ganas de ir, si no puedo, porque pues esto es muy caro. ¿Usted estará allá? Allá estaremos ahorita, claro, en los Peter 3 partidos iniciales, claro. A todos, usted, Peter, ¿tiene boletas? Tengo. Boleta yo. ¿Lorena tiene las boletas ya para el Mundial? No, señor. Haciendo Santi. Fila. ¿Está haciendo fila? Estamos haciendo sí. No, yo no. Hay gente que tiene boletas, hay gente que tiene visas, hay gente que tiene visa, no tiene boleta, otros que tienen boleta, no tiene visa.
Eso es un rollazo. Sí. Porque el Mundial está aquí pasado mañana, ¿no? Y sin pasaporte. Sí, y pasaporte complejo. Como dijo don Ricardo Espina. Clasifica a pasaporte. Sí. Los que no tienen pasaporte. Pero sí, hay personas, que hay personas que tienen boleta, pero no visa, Miguel. Sí, hay personas que ya pudieron comprar su boleta, pero no tienen la visa. Pues digamos que como esto era como una... Dios mío, y no es para meterse tampoco por los ductos del aire ni nada de esto, no. Ya la embajada de Estados Unidos en Colombia, Jorge Alfredo de Oyentes, y las personas que ya tienen boleta pero no tienen visa, publicaron un video que tiene información muy importante para poder acceder a una cita prioritaria, Jorge Alfredo. Es clave decir esto. Cita prioritaria, no a la visa. O sea, es una cita prioritaria para usted poder tener la entrevista con el cónsul. Eso no significa que se la vayan a dar. Eso no significa que a usted ya le vayan a dar la visa. Pero si tengo la boleta, digo, oigan, necesito una cita prioritaria. Exacto, entonces ya le voy a explicar cómo es la cosa. Los que se metieron en el sorteo ese. Exacto, entonces, si usted ya tiene su boleta, entra a la página de la FIFA. En la página de la FIFA hay un botón que dice para acceder al FIFA Pass. Ahí usted se inscribe, mete sus datos, después ya lo manda, la página de la FIFA lo manda directamente a la página del Departamento de Estado para poder acceder ya al... Tarcisio, ¿qué pasa? No, vení, estamos hablando otra vez de la votación. No sé qué está más fácil. Pero es que, no, póngale cuidado. No sé qué es más fácil, si entrar al Mundial o votar en Colombia. Pedagogía para ir al Mundial. Otra vez, se mete usted a la página de la FIFA. Página de la FIFA, ¿cierto? Ahí usted busca... Crea su usuario en el FIFA Pass. Ahí le entregan un tarjetón. No le van a entregar ningún tarjetón. No. Le dan a usted otra dirección, le dan otro link para que usted haga clic y ya eso lo manda a la página del Departamento de Estado, donde usted llena los datos para ya pedir la cita para la visa. ¿Le dan el tarjetón o se lo piden? No hay tarjetón, Jorge Alfredo, por Dios. Por favor, no confundamos a los oyentes. No, mire, entonces, si usted ya tiene su boleta, usted mete su nombre y el número del pasaporte. El número del pasaporte, esto es importantísimo para que cuando usted llena cualquier trámite, usted el número del pasaporte lo tiene que poner como es. Y su nombre, 2 nombres y 2 apellidos, todo completo. Como debe ser, claro, sí. Como tiene que ser. Luego, usted va ya a la página para hacer el proceso de visado y aquí le van a decir a usted que tiene que seleccionar el país de residencia y con eso usted ya puede llenar el formulario para la visa DS-160. Que la visa, se preguntarán, ¿cuál es la visa DS-160? ¿Cuál es la visa? Pues ya les cuento, la visa DS-160 es la visa de no inmigrante, que es la visa pues de turista con la que uno puede acceder a los Estados Unidos. Es mejor verlo en televisión. Ok, ahí usted vuelve y mete su nombre, su número de pasaporte y allá le van a dar el botón para que usted programe su cita en la embajada, la cita que se tiene con el cónsul, ¿cierto, Santiago? No, el profesor está, ¿cierto? El profesor está. Bueno, usted llega para que le den su cita y usted hace la entrevista con el cónsul, ¿cierto? Usted llega ya a la ventanilla, hace la entrevista con el cónsul y aclaran en el video que esto hay que responder con toda la verdad. Con toda la verdad. O sea, toca saber inglés. Eso es falso. Eso es verdad. Pues le hacen esa, pues por lo menos le hacen esa aclaración a las personas y ya después allá el cónsul le dice si tiene la visa o no tiene la visa. Pero ¿se imagina uno llegar donde el cónsul y que la pregunta sea cómo se vota en las elecciones? Ojo que me aclaren una cosa, señor Miguel. Señor. El D160 es un formulario. Sí. La visa de turismo es la B1, B2. Exacto, el formulario de visado DS-160, por eso le digo, sí, de Santiago. Ustedes no me hagan... Focus, Gordy, focus. Sí. Pero entonces ese es el formulario para la visa no inmigrante, que esa es la que le dan a las personas que tienen, o si le podrían dar a las personas que tienen la boleta, pero no tienen la visa para asistir a los Estados Unidos a los partidos. Ay, qué rollo, Oli. ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer unas píldoras pero también para la visa. Para votar y para ir al Mundial. Pero mire, porque creo que yo creo que sí es muy importante que la gente tenga claro que esto es para que le puedan dar una cita prioritaria para tener eso es para las personas que compraron la boleta, que tienen el acceso a las boletas si quieren ir. Ahí explican, si usted llena los datos y eso pues obviamente coincide con los de la FIFA, van a decir, sí señor, usted tiene derecho Jorge, a tener su cita prioritaria. Es que hoy la cita más próxima para la visa es en febrero del 2027. Por eso la embajada hace eso. Pero lo más, ¿sabe qué es lo delicado? Ya está viendo el resumen del Mundial. La página, sí, ya vería los goles. Mientras Miguel decía, estuve intentando navegar y la página está caída todo el tiempo. Claro, se cae por la cantidad de solicitudes. Sí, y es que pues ya las personas que, como les decía,
que pudieron comprar su boleta, y pues que obviamente no es una, no son dos, son 4, son para armar todo el paseo, toda la familia, pues hay que pedir. Bueno, y esa es otra cosa, hay que pagar, eso se paga igual que cualquier otro trámite de visa, ¿no? O sea, hay que ver en cuánto está la tarifa en ese momento y a cuánto está el dólar, el cambio del dólar, y eso se lo van a cobrar igual. Me quedó todo muy claro. Para responder otra vez la pregunta suya, yo tengo visa. Lo que no tengo es cupo en la tarjeta Visa para pagar todo eso que vale. Ahí está el lío. Cuando le llegue el descuento. Aclaraciones y pedagogía para votar y para tener visa para ir al mundial. Quedó muy claro todo. Fútbol y elecciones. El día de las elecciones llega uno allá, ¿cierto? Al cubículo y dice, ¿dónde está el cónsul? Y cuando llegue la embajada, que le den el tarjetón. Ay, Dios mío. Bueno, pero aclaraciones importantes para la gente que quiera ir al mundial. De verdad lo tiene razón Miguel. Estaremos haciendo las explicaciones en nuestras plataformas, tanto de eso como la pedagogía electoral, para votar cosas muy serias y muy profundas que están pasando este año en Colombia. 5:54, llega Tarcisio hasta ahora. Tarcisio Maya es Voz Populi. El 20 de enero. Bienvenidos al hogar corralero geriátrico, mis últimos pasos. Aquí, corralero. Se le quedó. Disfrutaremos de la tradición cinceleana. ¡Allá! ¡Salud, salud! Salud. Salud, salud, salud. Suelten los cebús. Dígame para qué soy bueno. Vamos a vivir toda la experiencia de las corralejas. O salta al corral o le quitamos a su pareja. Porque aquí todos van a llevar cacho. ¡Y nenas! Y le damos paso al torero de los orejipecosos. Al matador de los naricasposos. Al hombre del traje ajustado. No, pero se le marca. Sí. No. Las pilas. El hombre que lleva la pila puesta. Opa. Como descargada. La estocada. De reloj. Aquí llega el único. El niño del capea. El niño de la capea. El niño de la capea. El singular. Uy. Tarcisio Floritura Maya. Holo. Oreja. Pida. Espérate, guardo la pila. Hombre, Chibli, hoy te voy a pasar a porquería de presentación. Gracias. Hermano. ¿Cómo? Solo porque, como dijo este Vinchis, es el Día Mundial del Abrazo. Del abrazo, sí, y hombre, me puse del abrazo. en modo vino. O sea, ¿Cómo? Cariñoso, pues. De manzana. Ay, maestro, gracias. Ay, qué abrazo. Y si tenés familia, decirles que también voten por mí, Sí, por favor. Claro que sí. No. Nadie va a votar por usted. Nadie. Ahorita, Sí. aquí donde me ves, es mejor que no me veas. Ya tengo asegurado 250,000 votos. 250. Tarcisio, 250,000 votos. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, ¿Y esos votos dónde están? Bueno, hay uno en el cementerio central, otros están en campos de paz. No, hombre, no. No es chistoso. Hablando de pedagogía electoral, don Pedro. Eso no es bonito, Nunca antes visto un caso de eso. Sí, algo nunca antes visto. Como si la insumancia. Sí, se inventa eso, es terrible. Como si nunca hubiera pasado, Sí, pues bueno. exacto. Pues no debe pasar. Me regañé ahorita. Y menos hoy que vengo más preocupado que un daltónico arreglando un semáforo. ¿Se imagina? Este era rojo, este era amarillo. Pone de rojo. Que lo dejé. Y de pronto tú te preguntarás por qué estoy tan preocupado. A ver, ¿por qué estás tan contento? No, ahorita, preocupado porque te me tiras el asunto. Dejémoslo así, que está más gracioso que me cambié la pregunta que la apunté que tenía. Ahorita, te voy a contar algo. A ver, señor.
te parece que me dio por a mí? Que sí. me da, ¿Que me da qué? ¿Qué dijo? Que me da por hacer cosas con los viejitos. Sí. Sí. Man, y me llevé a los viejitos a las corralejas. De las que son. ¿La de qué? ¿Las de San Fermín? Las corraleras esas de Cincelejo. Corralejas. De paseo. Y ha salido más de uno corneado, hermano. Es que le digo peor, ni Laura Sara había visto tantas chuzadas. Vea, y eso sí es seguro para los viejitos. Bueno, ahorita, honestamente, con la mano de verdad, no es seguro, hermano. Sí. Pero cuando ya la vida se está cotizando a la baja, hay que vivir experiencias así. Sí, es verdad. Por ejemplo, yo aquí tengo a mi lado uno de los viejitos que se metió al ruedo. ¿Así? Viejito aguantador. Y 3 toros empezaron a perseguirlo. Fue verdad, sí. Y se hizo en los pantalones. Pues claro, es que con ese susto cualquiera se hace en los pantalones. No, es que se acabó de hacer. ¡Hombre! Pobre viejito. No. Hombre, el que Oscar Gao. Oscar Gada. El que sí se metió y no se le dio nada fue el viejito que es muy arriesgado ahora. Sí. ¿Cómo era arriesgado? Que andaba de parrillero en moto, hermano. No le creo. ¿Y eso qué tiene de arriesgado o qué? ¿Cómo así que tiene de arriesgado? Sí. Es que él es mochito. Entonces el man va pues ahí atrás del parrillero y el conductor llega y le dice, agárrese que va a hacer un piquete. No. Y el man le toca así con los dientes de la camiseta. Porque es así. No es chistoso. Agarrado con los dientes. No es chistoso. No acelere, hijo. No. Cuidado. ¿No acelere qué? ¿Qué dijo? Cuidado cuando frene. No, porque el man tiene que con los dientecitos cogerle la chaqueta al de adelante. Entonces no acelere, gran hija. El problema es cuando arranca. Arranque suave. No frene duro, hijo. Acá te espero. Frene. Vea, Tarcisio, ¿usted también se tiró al ruedo? Claro, ahorita. ¿Por qué hace así que diga claro? No, yo no sabía que usted disfrutaba de eso, ¿de verdad? No, es que yo no lo disfruto, Jorge. Sino que apenas vi que había 10.000 personas en unas gradas para 2.000, pues yo creo que es más seguro estar con los toros. Pues sí. Mejor con los toros. Espérate que me traje la papayera. Venga, síganse. ¡Eso! No, pero que... No. Llega la Y. No, hombre.